Los seres humanos, la cultura y nuestro mundo actual son el resultado de las acciones que hicieron las personas en el pasado. El siguiente libro ofrece elementos para conocer la sociedad en la que vivimos, conforma nuestra identidad como mexicanos y además contribuye en la formación de personas que sean comprometidas con el país. El libro de historia de quinto grado nos muestra un estudio de los hechos históricos de México a partir de la primera mitad del siglo XIX hasta los cambios ocurridos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El libro está organizado en 5 bloques de estudio. En el primer bloque nos habla de los procesos que México enfrentó en sus primeros años como país independiente a principios del siglo XIX. En el segundo bloque se habla sobre la reforma a la República restaurada, desde los ideales de liberales y conservadores hasta la restauración con Benito Juárez. El tercer y cuarto bloque abarca los acontecimientos del Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y de 1920 a 1982, cuando pasamos de los caudillos a las instituciones. Finalmente, el quinto bloque nos brinda el estudio sobre los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos, la situación económica en el país y la apertura comercial, el impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. Todo esto a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Cada uno de los bloques está organizado por distintos apartados, desde el panorama del periodo donde se encuentra una introducción sobre el tema que se va a estudiar a lo largo del bloque, los temas que se van a abarcar durante todo ese periodo y los contenidos relacionados con la vida cotidiana, la salud, la sociedad, la tecnología y los valores en distintas épocas. Al inicio de cada bloque nos muestra una sección que nos ayudará a recordar lo que ya sabemos sobre hechos y procesos históricos que se han visto anteriormente. También podemos encontrar la sección de glosario que nos ayuda a conocer el significado de palabras o conceptos históricos. Datos interesantes donde encontramos información curiosa acerca de algunos personajes, sucesos u hechos históricos. Al término de cada bloque encontramos la sección de evaluación, donde se encuentra una serie de actividades finales para poner a prueba los conocimientos sobre los temas que se estudiaron a lo largo del bloque. Comprendo y aplico es la sección donde se ponen actividades para poner en práctica los conocimientos y habilidades que se desarrollan a lo largo de los temas que se estudian. Los mencionados anteriormente solo son algunos de los apartados en los que se organiza cada uno de los bloques. En la elaboración de este libro han participado alumnos, maestras y maestros, autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos. Fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad y el amor a la patria. En 1821, México proclamó su independencia de España. También se hablará acerca de las consecuencias que esto trajo y diversos problemas. Hubo conflictos políticos que produjeron hechos violentos que estos a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable. Y por ello, entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo 20 presidentes. La economía se estancó, aumentó la inseguridad. El territorio nacional sufrió muchas modificaciones, pero fue en el imperio de Iturbide cuando México tuvo mayor expansión territorial. En 1824 había 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. En 1836 aconteció la separación de Texas. En 1848 se suscitó la mayor pérdida de territorio tras el fin de la guerra contra Estados Unidos. En 1824 se creó la primera Constitución y en 1826 se publicó la primera revista femenina mexicana, El Iris, y en 1836 sucedió la primera intervención francesa o llamada Guerra de los Pasteles. Luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico
fue compartida por una parte de los mexicanos. Por ello, a este grupo se le conoció como monarquistas. México al término de la Guerra de Independencia. La consumación de la independencia puso fin a un largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa de nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Esta sección deja en evidencia los grandes esfuerzos que nuestro país tuvo que hacer para que se le reconociera ante otras naciones como un país soberano y que respetaran sus derechos, pues un grupo de españoles rechazaban nuestra independencia, para lo cual se hizo una capitulación en noviembre de 1825 para consolidar así la independencia de México hasta enfrentarse nuevamente con los españoles y que éstos se dieran cuenta de su propia derrota. Más tarde, Francia, Inglaterra y Estados Unidos reconocieron la soberanía de nuestro país, brindando tratos de comercio que resultarían muy prósperos, pero más tarde resultarían algunas pérdidas y problemáticas, como el territorio de Texas, el endeudamiento de Inglaterra y la Guerra de los Pasteles. Un vecino en expansión nos habla de la pérdida de la mitad del territorio mexicano, iniciando con la separación de Texas en la década de 1830. El presidente Antonio López de Santa Anna marchó al frente del ejército hacia Texas, pero tras algunos triunfos fue derrotado. En 1845, Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, quien también buscó extender sus dominios mediante la compra de territorio mexicano y después por vías militares. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. En la vida cotidiana en el campo y la ciudad nos habla de cómo era durante la primera mitad del siglo XIX, donde las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. El cambio en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades y el reclutamiento forzoso para el ejército. En las ciudades, las personas desempeñaban los oficios y las actividades del virreinato. No todos los niños asistían a la escuela porque ayudaban en las labores cotidianas. Temas para reflexionar y analizar. Después de la independencia llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Sin embargo, estas propiedades resultaban dañadas en los enfrentamientos entre grupos políticos y se le sumaba que México, cuando requería dinero, forzaba a estas personas con sumas muy grandes. Se alegó que un pastelero había tenido muchas pérdidas y que aquello no era muy factible. Ante esto, en 1838, Francia mandó barcos de guerra al Golfo de México con la intención de bloquear el comercio y que tomara cartas en el asunto con sus pérdidas. México tuvo que aceptar y pagar un adelanto de 200,000 pesos. Los liberales pretendían que México se estableciera una república democrática, libre de la autoridad de la Iglesia, la cual se conformaría de 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de los derechos individuales. Algunos personajes liberales fueron Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz y Vicente Guerrero. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo el pilar fundamental de la educación. Por parte de los conservadores destacaban Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán y Juan Nepomuceno Almonte. Liberales y conservadores fueron 2 corrientes ideológicas partidistas dentro de la historia política de México de mediados del siglo XIX. Cada una de ellas luchaba por implementar sus ideas respecto a la forma en la cual el país debía gobernarse. Los conservadores asumían que la dirección de México debía ser monárquica. Los liberales, por un lado, pugnaban por una república federal. 1953, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal,
se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. Entre sus puntos más importantes están los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba a la formación de un Congreso Constituyente en el que se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. El Congreso se reunió el 17 de febrero de 1856 y abrió sesiones al día siguiente. Un año después, el 5 de febrero de 1857, se promulgó la Constitución y el 16 de septiembre entró en vigor. Las ideas que orientaron la Constitución de 1857 se pueden sintetizar en la creación de una nación con una forma de gobierno republicana, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Se ratificó que la división de poderes es tripartita, tanto en el ámbito federal como en los estados. Se creó un poder judicial como moderador entre la federación y los estados y se sancionaron los derechos individuales, así como la garantía de juicio y de amparo. El 17 de diciembre, 3 meses después de entrar en vigor la Constitución, se promulgó el Plan de Tacubaya, declarando que la Constitución dejaba de regir en el país. El ahora presidente Comonfort jura la Constitución, pero el militar y político Félix Zuluaga, líder del movimiento conservador, unió la ira de la Iglesia y de los campesinos afectados para desconocer la legislación. En el Plan de Tacubaya se invita a Comonfort a la causa respetando su presidencia. Consciente de la imposibilidad de gobernar con la Constitución y la tensión de un conflicto armado, Comonfort accede inseguro al golpe de Estado contra su propio gobierno. Su dudosa lealtad e indecisión lo llevaron a ser desconocido por los conservadores. Entonces, Zuluaga se convierte en el presidente y es apoyado por ministros extranjeros, el ejército y la iglesia. Pero la nueva Constitución decía que a la ausencia de un mandatario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia heredaría el cargo, Benito Juárez García. Al mando de 2 presidentes, la disputa de la República se decidiría por las armas. Durante 3 años, ambos bandos disputaron sangrientas batallas, ignorando todo aquello que defendían, las garantías individuales. Para erradicar la reforma, los conservadores en la capital crearon las 5 leyes, contaron con las fuerzas del ejército y 11 estados de la República. Juárez, con su gobierno en Veracruz, fue apoyado por antiguos militares y 9 estados de la República. En el transcurso del conflicto, la ventaja de los conservadores se debilitó. La repercusión de relevar a Zuluaga por el general Miguel Miramón, que continuó con la lucha contra Juárez. Buscaban a un nuevo presidente, uno que pudiera unir a ambos partidos. Juárez, al ver que la Constitución no podría aplicarse totalmente, entendió que el poder legislativo debía ser superado por el poder ejecutivo para implementar con eficiencia el Estado de Derecho que él anhelaba. Pero los recursos se acabaron. Los fondos de la capital y Veracruz ya no tenían manera de continuar con la guerra y recurrieron desesperados por alianzas de todas partes. Juárez optó por confiscar los bienes del clero, obteniendo los recursos para ganar. La batalla final sucumbió en Calpulalpa. Culminó con más leyes de reforma, con la victoria definitiva de los liberales, y después de 300 años, la Iglesia finalmente se separaba del Estado mexicano. En la capital se fortaleció el proyecto constitucional, con más reformas, y tras las elecciones donde Juárez resulta ganador, inicia una era de paz, pero haría de su presidencia un poder más fuerte que la Constitución. En el bloque 3 del Porfiriato a la Revolución Mexicana encontraremos el panorama del periodo con una introducción sobre los temas, ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. También encontraremos los temas para comprender el periodo, donde estudiaremos los distintos procesos y hechos históricos de las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y sus principales artículos, y la cultura revolucionaria. Posteriormente encontraremos temas para analizar y reflexionar, donde revisaremos contenidos relacionados con la vida cotidiana, la salud, la sociedad, la tecnología y los valores en distintas épocas, como son la influencia extranjera en la moda y el deporte y la vida en las haciendas. Finalmente, contiene el apartado Lo que aprendí, en donde organizaremos la información que aprendimos a lo largo del estudio del bloque.
Durante este bloque se analizará sobre los cambios importantes que surgieron durante los años de 1870 y 1920. Desde el inicio del gobierno de Porfirio Díaz, las oportunidades que éste generó en el aumento de la economía, ciencia y tecnología. Por otra parte, las consecuencias negativas que contrajo el porfiriato, la creación de los movimientos de protesta de campesinos obreros por la falta de sus derechos y la explotación de trabajo, dando origen a la Revolución Mexicana, encabezada por los caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Asimismo, se analizarán los documentos que elaboraron para plasmar sus demandas, como el Plan de Ayala de 1911, la Ley General Agraria de 1915 y la Constitución de 1917. Un lapbook es un recurso didáctico construido normalmente sobre una cartulina plegada, donde vamos a encontrar información educativa sobre un tema determinado. Es una herramienta 100% visual, con infinidad de diseños y posibilidades de acuerdo a la creatividad e imaginación de su creador. Los lapbook son una herramienta fundamental de las exposiciones que realizan los alumnos en clase, pues fomentan la imaginación y la creatividad de nuestros alumnos y les permite crear situaciones de aprendizaje activo. Este recurso lo realizan los propios alumnos. Se puede realizar de forma individual o por equipos. Otra de las estrategias que podemos implementar es el juego de la lotería, la cual nos va a ayudar a hacer un repaso de los acontecimientos más importantes en este caso del porfiriato, y lo podremos hacer de una manera divertida. Esta actividad consiste en el tablero y en las tarjetas. En las tarjetas tendremos la pregunta que el alumno tiene que responder para saber en dónde tiene que colocar su frijol. Y pues en el tablero van a estar las diferentes imágenes de los sucesos y acontecimientos relevantes durante el porfiriato. Nos ayuda al trabajo en equipo, a reforzar nuestros conocimientos y a desarrollar nuestra creatividad. El bloque a analizar en esta sección es el cuarto bloque del libro de historia de quinto de primaria, el cual cuenta con apartados. El primer apartado es el panorama del periodo, el segundo es temas para comprender el periodo y por último, los temas para analizar y reflexionar. Después de la promulgación de la Constitución en 1917, comenzó una nueva etapa en la historia de México, ya que los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo las nuevas propuestas para la mejora de vida de las personas. Gracias a las industrias y la agricultura, la economía creció, los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y los derechos de los trabajadores. Por otro lado, se le permitió el acceso a la educación a muchos mexicanos con la finalidad de elevar las oportunidades de su desarrollo personal. Una vez terminada la Guerra Revolucionaria, los mexicanos tenían el propósito de transformar a México mediante nuevas propuestas para la mejora de la vida. Venustiano Carranza, 1917-1920. Inauguró y puso en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió a opositores como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores inconformes. Posteriormente, un levantamiento armado desconoció su gobierno, por lo que Venustiano tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Álvaro Obregón, 1920-1924. El 5 de septiembre fue declarado presidente electo, el cual llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, se ganó el apoyo de los obreros, campesinos y sus adversarios políticos, fundó instituciones como la SEP y logró modificar el principio constitucional de la no reelección presidencial. Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Creó instituciones como el Banco de México en 1925. En 1926 expidió una ley que prohibía el culto externo, el cual limitaba el número de sacerdotes y clausuró escuelas católicas, provocando la suspensión de actividades religiosas. Por ende, se realizaron protestas, que se convirtieron en una rebelión armada, conocida como Guerra Cristera. Durante el periodo del Maximato, en 1929, se formó el Partido Nacional Revolucionario, el cual se mantuvo por décadas en el gobierno.
En 1946 se cambió el nombre a Partido Revolucionario Institucional. Lázaro Cárdenas, 1934-1940. En 1940 hubo un gran crecimiento económico sostenido hasta 1970 debido a la industrialización. El 18 de marzo de 1938 se decidió expropiar la industria petrolera, por lo que tendría lugar a la fundación de Pemex. En 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicio Social para Trabajadores del Estado, creado en 1959. Para que las mujeres tuvieran el derecho al voto, se tuvieron que hacer modificaciones en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1943. La solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto. En 1936 comenzó en España una guerra civil que enfrentó a los defensores de la República Española y al bando que estaba encabezado por el general Francisco Franco. Fue entonces que en 1937 comenzaron a llegar a México españoles que huían de la guerra y de la represión del gobierno franquista. Movimiento Estudiantil de 1968. El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. En esta protesta se unieron estudiantes, maestros, amas de casa y ciudadanos, pues se encontraban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales. En el mismo bloque, nos ofrecen ciertas actividades de retroalimentación para los estudiantes, con el título de Lo que aprendí. Por último, se tiene una evaluación que consta de 5 preguntas muy sencillas que permiten al docente conocer qué tanto aprendió el alumno y en qué temas se debe de hacer un repaso. Estrategias para la enseñanza. Juegos de simulación. Mediante un juego de simulación, los alumnos y las alumnas pueden recrear situaciones y problemáticas del pasado. Teatro de aula. Los estudiantes hacen la representación de un hecho histórico en donde, además de caracterizarse, tendrán que memorizar diálogos, usar su expresión corporal y tratar de transportarse con la imaginación al momento histórico que van a representar. Línea del tiempo. Los educandos realizan una línea del tiempo que tiene una secuencia cronológica, lo cual les ayuda a identificar las relaciones pasado-presente. Rally. El rally es una serie de retos en donde existe un determinado número de casillas y en cada casilla se encuentra un reto histórico. En el último bloque del libro de historia se analizan las 3 últimas décadas de la historia de México. La importancia de este bloque es la reflexión de lo que se ha vivido en las últimas décadas. Por lo tanto, el libro contiene descripción de hechos históricos y se presenta con imágenes que hacen referencia a los mismos. Incluye apartados que contienen el significado de palabras que pueden ser nuevas para el vocabulario estudiantil, algo que puede ser muy útil para una mejor comprensión, además de sitios de consulta para obtener más información. Gráficas, fotografías, líneas del tiempo y mapas son medios visuales que se encuentran en el libro. El bloque comienza dando una perspectiva de cómo es que han vivido las familias en las últimas décadas. El primer punto para desarrollar es la economía. También se mencionan hechos importantes como la deuda externa que causó la devaluación de la moneda, firma de acuerdos para abrir la economía nacional y el punto más importante, el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después aborda temas sociales como la migración, expansión urbana, desigualdad y protestas sociales. Nos hace mención nuevamente de la economía, pero esta vez haciendo referencia a la inmigración. Las zonas urbanas crecieron aceleradamente, buscando una demanda de servicios básicos. Al haber sobrepoblación, incrementó la falta de empleo, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, pobreza, hambre y desnutrición. También se mencionan los movimientos sociales de México, los cuales son diversos. Algunos exigen respeto a los pueblos indígenas, a la diversidad sexual y la equidad de género. Otros buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, igualdad de derechos, entre otros. Algunas propuestas de estos grupos han creado leyes y se han impulsado las defensas de sus peticiones. Esto nos lleva a ver los temas de política. Aquí se habla de la formación de partidos políticos, ya que anteriormente solo existía uno. La participación del pueblo para las elecciones de política fue mayor, haciendo así un país democrático.
Algunos sucesos importantes son los siguientes: 1990, creación del IFE. 1996, el IFE ahora sería dirigido por el pueblo y no por el gobierno. Más tarde se observa el tema del impacto de las nuevas tecnologías, de las cuales destacan sucesos importantes, como la transmisión de la televisión satelital en 1970 que da pie a otros medios de comunicación masiva. México ha aportado mucho a los avances tecnológicos. Prueba de ello son los trabajos que se realizan en la UNAM y el IPM y con personajes como Mario Molina, quien recibe en 1995 el Premio Nobel de Química. Ahora, desde otro ámbito, se analiza el cuidado del medio ambiente. Con el tiempo, al tener diferentes actividades como las agropecuarias, mineras e industriales, se iba alterando el ambiente debido a la tala de árboles y extracción de materias primas. Es obvio que los avances tecnológicos han traído beneficios, pero asimismo han traído perjuicios al lugar en el que habitamos. El libro busca crear conciencia en los estudiantes acerca de cómo actuar para cuidar la naturaleza, viendo el impacto que ha tenido el desarrollo social sobre esta. Continuando con el bloque, se ven las formas de expresión cultural en la cual se ve la influencia del intercambio cultural que se ha ido obteniendo tras los movimientos migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas. Así, también se observa la solidaridad del pueblo mexicano, y un ejemplo de ello es del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Por último, se hace un análisis de los retos que presenta la niñez en México, por lo cual en 1990 nuestro país se comprometió a garantizar ciertos derechos a su beneficio. Como podemos ver, el bloque 5 invita a nuestros alumnos a ser reflexivos y a aprender más sobre los hechos de nuestro país. A manera de conclusión, la importancia de enseñar a los alumnos historia equivale a darles una visión general tanto del mundo como una memoria de los hechos que han sucedido a lo largo del tiempo. Enseñamos el pasado porque somos conscientes que el pasado fue modelo del presente y del futuro. El conocimiento histórico nos enseña que desde tiempos anteriores los seres humanos se organizaban en grupos, tribus, pueblos y naciones que fueron dotados de profundo sentimiento de solidaridad e identidad, al mismo tiempo que se destaca la naturaleza de los seres humanos que nos acerca a los hechos que contribuyeron a forjar los lazos sociales. La lengua, las culturas, el territorio, las relaciones familiares, la organización política, entre otros. Por lo tanto, la enseñanza de la historia no es solo mirar hacia el pasado, sino comprender que somos el producto de todos los sucesos y así entender el porqué de nuestro presente, para así movernos en un entorno de una manera más crítica. La historia nos brinda, entre muchas otras cosas, identidad, lecciones y enseñanzas que forman a su vez cultura. Estas aportaciones proporcionan mucho a nuestras vidas y el sentido que le otorgamos. Podríamos resumir con la frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y a los jóvenes a vivir en sociedad. Nos proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que nos rodea. El conocimiento histórico es, ante todo, conocimiento del ser humano viviendo en sociedad.